Gracias. Doctor Vicente Tayano. Gracias, señora presidenta. Buenos días a los compañeros legisladores, asambleístas, perdón. Este que es un tema de trascendental importancia hoy, cuando lamentablemente para el futuro de nuestro país, en el Ecuador, la justicia será bicéfala. Es decir, el Ecuador va a tener una justicia con dos cabezas, una cabeza acá y otra cabeza acá. Algo realmente insólito, algo que solamente puede ocurrir en una Asamblea Nacional Constituyente que, con el ánimo desesperado de mejorar las cosas en el país, está lamentablemente destrozando la Constitución ecuatoriana y la propia institucionalidad del país. Dos cabezas en la justicia. Corte Suprema de Justicia, supuestamente, en el caso de aprobarse esto, supeditada a las decisiones de una Corte Constitucional. Yo estoy de acuerdo con que en un momento determinado sentimos impotencia, y creo que la hemos sentido todos los ecuatorianos cuando nos encontramos con sentencias ejecutoriadas del máximo organismo de justicia del país, y lo sentimos los abogados cuando la gente nos consulta, y resulta que vemos que se han cometido a lo mejor injusticias, ilegalidades, pero está ya una sentencia ejecutoriada. Supongo yo que ese es el afán de buscar un mecanismo que permita revisar, que un organismo superior supuestamente revise esas sentencias ejecutoriadas. Yo les pido a ustedes, compañeros asambleístas de la mayoría, que tienen hoy la posibilidad, esto va a pasar seguramente, porque nosotros, por más razonamientos y fundamentos jurídicos que tengamos y propongamos, no tenemos los votos para cambiar las cosas. Pero si esto va a pasar, por lo menos preocúpense ustedes de ponerle un filtro totalmente adecuado a este exceso que se puede cometer de revisar las sentencias ejecutoriadas por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos dice la experiencia jurídica ecuatoriana? ¿Qué nos dice la habilidad, entre comillas, de nosotros los abogados ecuatorianos? Que cuando perdemos el juicio en segunda instancia o cuando perdemos el juicio en casación, los abogados le dicen a su cliente: no te preocupes, vamos ahora a proponer el recurso constitucional que tenemos para ir a la Corte Constitucional. Eso yo les ruego que ustedes pidan antes de aprobar esto y antes de no poner filtros a esto, pidan ustedes los índices de las resoluciones de casación de la Corte Suprema de Justicia. Si hay 20.000 procesos en la Corte Suprema de Justicia pendientes de despacho, 19.500 por lo menos de esos 20.000 procesos son casaciones indebidamente interpuestas, y decimos qué cantidad de trabajo que tiene la Corte Suprema de Justicia. No se alcanzan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para poder despachar los juicios. Yo creo que ustedes tienen mesuradamente que, si ya van a aceptar el hecho de que la Corte Constitucional, que es irremediable que la aprueben, deben de poner filtros para que la gente no abuse de este recurso, porque si no, la justicia en el Ecuador va a tener una cuarta instancia. Todos los que pierdan los juicios en la Corte Suprema de Justicia o en última instancia en la justicia ordinaria van a recurrir en forma indebida a la Corte Constitucional, y esta Corte Constitucional que yo quiero creer que la están creando de buena voluntad, la van a tosigar y la van a abarrotar de trabajo. Yo les pido que, teniendo ustedes la fuerza del voto, reflexionen un poquito, pidan estadísticas de la Corte Suprema y pónganle los filtros suficientes y necesarios. Pongan una sanción severa, drástica, para quien recurre en ese recurso constitucional en forma indebida. Por cualquier cosa se podría decir: violaron mis derechos humanos en la sentencia de última instancia, y por consiguiente propongo el recurso extraordinario de amparo para poder tener todavía supuestamente la esperanza de una revisión. Hay cosas que realmente vale la pena que la tomen en cuenta. Yo creo que a veces hay que escuchar a quienes de alguna manera han estudiado algo sobre determinadas materias para efectos de no cometer tantos errores.
El artículo 4, cuando hablan de la interpretación de la Constitución y mandan a que la interpretación de la Constitución se la haga en base al espíritu que ha tenido el asambleísta, con toda la serie de barbaridades que se han cometido aquí en los borradores de la Asamblea, yo pienso que ese espíritu no está muy saneado como para que los futuros abogados o los futuros ciudadanos vayan a tener que revisarlo como antecedente. La interpretación histórica que se pretende hacer aquí está en absoluto desuso. Yo les decía en el debate anterior que por favor revisaran a Linares Quintana en su obra Reglas para la Interpretación Constitucional, y con su venia, señora presidenta, me voy a permitir leerle una pequeña partecita de este autor que dice: mientras la interpretación histórica considera el significado y el valor originario de un fenómeno, la interpretación jurídica no debe limitarse a investigar cuál fue la intención específica del legislador, sino que se propone determinar el alcance de la norma teniendo en cuenta su ubicación dentro del sistema general. La Constitución es un todo. Lo que usted no encuentra en un capítulo debe encontrarle solución en otro capítulo constitucional. Lo que pasa es que para eso, de alguna manera, hay que conocer reglas de interpretación. Otra cosa que me parece también que lo están dejando demasiado suelto, demasiado suave, es que siendo la Corte Constitucional o formando la Corte Constitucional como la van a formar, están poniéndose requisitos como demasiado elementales para ser magistrado de la Corte Constitucional. Se dice ser abogado o doctor en jurisprudencia. Si ese es el máximo organismo de justicia de nuestro país, yo creo que tenemos que buscar la mejor representación, que los mejores juristas ecuatorianos, que los mejores constitucionalistas del Ecuador, y que sí lo hay, muchos de ellos sin filiación política, vayan a formar parte de esos 9 privilegiados que van a tener un superpoder en el país, porque resulta que en el Ecuador del futuro todo se resuelve en la Corte Constitucional. Inclusive, si el pueblo al que se dice que se le está dando derecho para hacer una consulta popular, quiere hacer una consulta popular, tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. El propio presidente de la República tiene que mandar un montón de sus actividades a la Corte Constitucional. Creo que es indebido también que se le dé la posibilidad a la Corte Constitucional de interpretar la Constitución. Revisen, por favor, el derecho comparado. En casi todos los países del mundo son los congresos los que interpretan la Constitución. Es el legislador, el representante del pueblo, el que interpreta la Constitución con la que se va a regir ese pueblo. No es la Corte Constitucional. No son 9 ciudadanos privilegiados que se van a sentar en ese superpoder del Estado. Resulta que ahora parece que va a ser más importante ser miembro de la Corte Constitucional que ser legislador de la República o que ser hasta el presidente de la República, porque siempre, para todo, la última palabra la va a tener la famosa Corte Constitucional. Y así sucesivamente se le siguen dando una serie de atribuciones a este superpoder del Estado que se está creando, pero sí es tremendamente preocupante. Asambleísta, 1 minuto. Es tremendamente preocupante, compañeros asambleístas, y quiero aprovechar este último minuto. Revisen, por favor, pónganle filtros a esa posibilidad de no ir a una cuarta instancia judicial. Le pueden hacer mucho daño a la justicia del país si ustedes permiten que cualquiera de nosotros usemos el recurso constitucional de amparo extraordinario así simplemente porque nos da la gana. Todavía tienen oportunidad de poner sanciones severas para quienes recurran indebidamente a esa Corte Constitucional. Gracias, presidente. Gracias. Asambleísta Marcia Zurita.